Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a nuestro programa denominado El Debate en la Red, que se transmite todos los martes desde las 2 hasta las 3 de la tarde por este canal. Hoy tengo el gusto de recibir en el estudio al doctor Alejandro Ayón, quien es el responsable del programa de Coordinación de Donación de Órganos y Tejidos para fines de trasplantes del IMSS. Gracias por su presentación, doctor. También nos acompaña la psicóloga Miriam Rosario Munguía Viera. ¿Quién es? Directora del Centro Estatal de Trasplantes de Nayarit. El tema, pues, como usted ha escuchado, a juzgar por nuestros invitados, será de sumo interés para usted. Es el que se relaciona a la donación de órganos y trasplantes, por lo que ve al programa en el estado de Nayarit. Bien, pues, para abrir nuestro programa, yo quisiera que nos comentaran en términos muy generales en qué consiste, doctor, el programa de trasplantes en Nayarit. Aquí en Nayarit se han hecho trasplantes en el pasado, en forma pues anecdótica. Tenemos aquí el Hospital General de Tepic como el lugar donde se han logrado hacer trasplantes, aunque no hay un equipo como tal o un programa activo. Tenemos la infraestructura, hay médicos capacitados para hacerlo aquí. Ahora estamos trabajando en coordinación con el Centro Estatal para hacer y consolidar esto ya como un sitio donde se realicen ya los trasplantes. Esperemos que en el futuro cercano ya tengamos un programa activo. Por lo pronto, la primera etapa del proyecto es la procuración de órganos para fines de trasplante que se logran en otros centros hospitalarios donde ya hay programas activos de trasplante. ¿Qué nos dice la psicóloga Miriam Rosario al respecto? Pues sí, se supone que a nivel nacional tenemos muy clara la indicación, porque existe una enorme necesidad de pacientes que requieren un órgano, pues tenemos la indicación los estados de poder activar los programas de trasplantes en cada una de las dependencias, IMSS, ISSSTE y servicios de salud. Obviamente cada institución cuenta con una situación presupuestal muy diferente, también cuenta con insumos de recursos humanos muy diferente, pero la idea es poder en una primera etapa, como lo comenta el doctor, pues poder abrir los programas de trasplantes desde la parte de la procuración y posteriormente hacer los trasplantes completos en cada una de estas instituciones. Yo recuerdo que hace ya bastantes años se puso en marcha este programa, por lo que vea Nayarit. Doctor, ¿ha sido en vano o se está avanzando en la cultura primero de donación de órganos? No, sí ha rendido frutos. Hay mucha gente que ya está comprometida trabajando. Una muestra aquí, la licenciada con su equipo, que están coordinando las labores de todas las instituciones conglomeradas en un solo centro, que es el Centro Estatal. En el caso de las instituciones, pues sí, ahí vamos avanzando. El IMSS, siempre a la vanguardia en estos menesteres, es el líder nacional en donación y en trasplante. Y se ha logrado gracias a que se ha instituido precisamente la figura que hoy estoy representando, el coordinador de donación de órganos. Donde se ha establecido esta figura se ha incrementado la tasa de donación, y una de nuestras funciones precisamente es difundir, sensibilizar, hacer conciencia de la gran necesidad que tienen muchos pacientes para tener un órgano trasplantado que les permita mejorar su calidad de vida o aún seguir viviendo. Actualmente en el país hay una lista de más de 20,000 pacientes en espera de un órgano para ser trasplantados, y la oferta no es suficiente. Hay mucha gente que proporciona un órgano en vida, un órgano que puede suplir la función, o un órgano par como el riñón, a un familiar vivo relacionado, se le llama. Pero donde se está perdiendo la gran oportunidad, donde hay una gran cantidad de órganos que pueden ser susceptibles de ser trasplantados y donados, es en los pacientes que fallecen. Y ese es en donde queremos pedirle a las personas que incrementen la donación.
porque ahí está, se dice que si la mitad de los pacientes que mueren en muerte encefálica donaran, no habría lista de espera. Entonces, esta es una gran oportunidad. Las personas tenemos algunos mitos que impiden que sigamos adelante con estos procesos. Hay mucha gente y afortunadamente en muchos lugares del país esto ya está avanzando naturalmente. Me tocó, mientras hacía mi entrenamiento para este cargo, asistir a lugares donde ya se vienen establecidos estos programas, y me tocó ver familias que solas se acercaban a ofertar, que decía, mi familiar quería donar y acaba de fallecer, ¿con quién vamos? La gente ya venía culturalmente abierta y dispuesta, algunos porque lo han palpado en vida propia, han visto cómo un familiar se beneficia con una donación, algún conocido que recupera su salud en base a esta generosidad de otras personas o de las familias de los donantes, y esas personas pues ya son promotoras de esto. Y esto es lo que queremos que haya en Nayarit. Ya ha ocurrido afortunadamente aquí. Ha habido donadores multiorgánicos aquí en el estado, algunos que solos también. Hubo un caso muy sonado de una enfermera del Seguro Social en Santiago que desafortunadamente perdió la vida a su hijo y ella generosamente donó. Y ha habido, pues, por las gestiones de los equipos de procuración, donde también otras personas han donado. Entonces sí creemos, tenemos plena confianza, tenemos seguridad de que sí va a mejorar esto, en beneficio de los nayaritas. A ver, sabemos cuántos pacientes están en lista de espera. Sabemos cuántos donadores hay debidamente registrados, empadronados. No, porque desafortunadamente alrededor de un empadronamiento surgirían toda una serie de mitos o se reactivarían todavía más los mitos, porque finalmente si las personas que piensan que al manifestar que quieren ser donantes en su credencial de licencia de manejo, creen que finalmente les van a quitar los órganos, se accidentan o que no van a hacer algo por ellos y los van a llevar y los van a rematar. O sea, hay una serie de circunstancias incluso de que te secuestran y te sacan los órganos. Habiendo todo esto, poder hacer un padrón de saber cuántas personas son las que quisieran donar reactivaría mucho este tipo de circunstancias, porque nos hace falta mucho trabajar sobre la mentalidad. Es la parte cultural, la parte de lo que realmente sucede con los órganos. Los órganos no se pueden almacenar en un refrigerador cualquiera, de hecho no se pueden almacenar, tienen un trato muy particular. Entonces, entre que la desinformación y todo lo que hay de falta de cultura, pudiera ser un problema poder hacer ese padrón. Sin embargo, se hace por su parte un registro. Por ejemplo, Senatra en su página tiene un link que nos lleva a manifestar si queremos o no ser donantes. Hay una tarjetita que se dona en algunas instituciones la dan dentro de su papelería, y ahí es donde la persona puede decir yo quiero donar mis órganos, pero finalmente solo es una voluntad moral. Solo es la manifestación moral de mis deseos, porque realmente la parte legal se da hasta el proceso en que se va a hacer la procuración de los órganos. Es uno de los tantos mitos. Así es, hay muchísimos mitos alrededor, desde que si donas, te van a sacar todas las partes de tu cuerpo y tu cuerpo va a quedar chiquito y que te van a dejar destrozado. O sea, muchísimas circunstancias que han impedido que realmente se vea la utilidad que es el donar órganos, y no en el sentido frío, sino me refiero a, como ya lo comentaba el doctor, hay una necesidad enorme. Tenemos más de 12,000 pacientes esperando un riñón. Entonces, y cada año se incrementan a 300 o 400 personas que necesitan un riñón por año. No, es demasiada la situación que tenemos con la carencia de los riñones, y ustedes pueden ver que las salas de diálisis y hemodiálisis están saturadas. Y la opción que nosotros tenemos y que es viable, tanto en costo-beneficio para las instituciones como para el paciente, es un trasplante. Pues la verdad es muy serio esto. Oiga, doctor, una vez por ahí hemos visto que alguien oferta también un riñón o no sé, la parte del hígado. ¿Hay cierto tráfico? ¿Se da que voluntariamente alguien pueda vender, puede ofrecer en venta alguno de sus órganos? La ley aquí en México es muy clara. Es un acto que debe ser gratuito, voluntario y altruista.
no tenemos indicios, no ha habido ninguna queja al respecto aquí en México. Sí, es un hecho que sí ocurre en otros países del mundo, y aquí las leyes son muy estrictas, porque solamente la sospecha, el puro indicio de que pudiera haber algo oscuro, ha significado que se pierdan las licencias de operación de algunos médicos o hospitales, porque se está muy vigilado, y una de las razones es precisamente el que se haya hecho un centro nacional que tiene, por así decirlo, delegaciones en cada estado, que es el Centro Nacional de Trasplantes, y los centros estatales que coordinan muy bien todas estas funciones. Aparte, las instituciones de salud tienen sus propios candados. Hay una vigilancia muy estricta en estos procesos, así que yo puedo asegurar que aquí en México no ocurre como tal. Y esas historias que nos inventan las películas de Hollywood, en que desaparecen una persona y que le dan un órgano, es muy poco probable. Que sería casi como sacarse una lotería, que le cayera a alguien un rayo. El tomar un órgano y que le quede y que le calce la otra persona es muy poco probable. Tienen que haber muchos criterios de empate. Incluso a veces ni un familiar vivo relacionado puede donar, porque no es compatible su órgano con el de la persona que desea donarlo. El tamaño de la caja torácica, el tamaño del abdomen, el peso, todos son los criterios que se tienen que llevar para que una persona sea susceptible de recibir un órgano. Y la coordinación que hacen los centros estatales, el Centro Nacional, y las instituciones, es una coordinación muy fina y muy rápida. Cuando hay un donador se establece, se busca en el listado quién es más susceptible por criterios también de beneficio, de supervivencia, de diversos criterios que tienen los propios comités de trasplante que tiene cada hospital y el centro nacional que lo coordina. Entonces, eso sí es un mito que hay que desechar inmediatamente. No, cómo se maneja un órgano que es extraído para ser trasplantado, tiene que ser en horas. Los órganos se deterioran, tienen que prepararse, embalarse. Al mismo tiempo que se está extrayendo el órgano del paciente que acaba de fallecer, ya otro equipo está operando al paciente que lo va a recibir, y generalmente, si son distancias más o menos largas, viene la ambulancia aérea, el transporte aéreo, se coordinan para que todo ocurra eficientemente y coordinadamente en el menor tiempo posible para que sea un éxito el trasplante. Entonces, eso de que tomen una persona a ver si le queda, realmente es un mito que sí hay que quitar. Okay. Y quisiera agregar algo con lo que preguntó, al contrario, el trato que se le da al cuerpo que dona es tanto respeto, y hay tal dignificación del cuerpo humano, que ya quisiera yo que me trataran así. Yo soy un donador, lo he expresado en vida, lo he expresado en voz, que es lo que primero que se requiere, nada más decir que yo soy un donador. Lo de las tarjetas y lo de eso es secundario. Uno lo expresa, finalmente le van a pedir la anuencia al familiar. Hay un orden de prelación ya establecida por la ley también, quién es el que lleva el primer orden para solicitarlo. Y si alguien de la prelación se opone, no se van a tomar los órganos, aunque yo lo haya dicho. Por eso es muy importante que lo expresemos, lo demos a conocer a la familia, y que la familia respete la decisión del que decide donar, porque sin donador no hay trasplante. Y entonces ese trato, esa dignificación que se le da al cuerpo humano cuando se toman los órganos o tejidos para trasplante, permiten que hasta una persona sea velada y nadie se dé cuenta que donó. Se le trata con tal respeto y con tal dignificación que uno puede ser velado a ataúd abierto sin ningún problema. Entonces, nada de la mutilación, el maltrato, ¿verdad? A los cuerpos, sí, desde luego. Nosotros se les da el trato de héroe a las personas que deciden donar. Es un acto de amor y es un acto altruista, y tanto el grupo de médicos que vienen a hacer la extracción lo saben y lo respetamos todo, y finalmente también el acompañamiento que se hace a través del personal que está en las áreas de los comités, pues es un tratamiento sumamente humanitario, porque sabemos que no estamos utilizando a la persona, sino simplemente lo que estamos tratando de hacer es un acto de amor, un acto de preservación, un acto finalmente que ayude a todos. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos en unos segundos. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Continuamos en el debate con la visita en el estudio del doctor Alejandro Ayllón,
y la licenciada en psicología Miriam Rosario Munguía Viera, con quienes hemos venido conversando en relación al tema de la donación de órganos y el programa de trasplantes en nuestro país. Me comentaban que, por cierto, está celebrándose la Semana Nacional de Donación y trasplantes. Donación y trasplantes. Así es, el ¿En qué 26, consisten? el 26 de septiembre es el Día Nacional y como tal se celebra con diversas actividades a lo largo de la semana. Todas las instituciones de una u otra forma participan con conferencias, con periódicos murales, con pláticas informativas, con encuentros de pacientes y bueno, pues esta semana no fue para nosotros la excepción. Nosotros arrancamos el día de ayer, el doctor Pavel Plata, secretario de Salud, hizo la inauguración del arranque de la semana en el municipio de Acaponeta, donde ya se habían llevado a cabo pláticas previas tanto en las escuelas de primarias, secundarias y universidades como instituciones ISSSTE, IMSS, Cruz Roja, para precisamente informarlos acerca de esto. Y se dio arranque ayer. Hoy tuvimos el encuentro de pacientes renales, que de alguna forma fue patrocinado por Fundación ALE y que, bueno, la idea es reunir a esos pacientes porque, como les comentaba, la mayoría de los pacientes que tenemos en lista de espera son pacientes que necesitan un riñón, producto obviamente de la insuficiencia renal y de algunas otras causas. Pero bueno, tuvimos el encuentro de pacientes y la Secretaría de Salud, también el Centro Estatal, está organizando para las instituciones, para los profesionistas de las instituciones, unas jornadas académicas el día jueves y el día viernes, que ya afortunadamente tenemos el cupo lleno. Esto habla del interés y de la necesidad que también tiene el personal de salud de involucrarse, porque realmente el problema de la insuficiencia renal, hablando particularmente del riñón, pues es uno de los que más requiere de nuestra atención, y en las áreas hospitalarias pues ese es uno de los que más demanda tiene de atención. Además, no solamente recibir el trasplante, ¿no? Hay cuidados especiales y enfrenta una serie de... Así es un camino azaroso para el enfermo renal que de por sí la tiene difícil con los programas de sustitución. A veces unos tienen que estar conectados 2, 3 veces por semana a una máquina para poder limpiar sus desechos en el caso de los enfermos renales, o otros tipos de terapias sustitutivas que sí son una carga emocional, física y económica para ellos y sus familias. Entonces el trasplante de un riñón viene a cambiar la vida completamente de las personas que lo reciben. Y yo voy más allá, licenciado Zúñiga. El programa es tan noble que transforma a todo el que lo toca. Me ha tocado ver que las personas que decidieron donar, sus familias, ven cómo esa persona trascendió después de morir. En el caso del donador cadavérico, como un pedacito de su ser querido que acaba de fallecer sigue viviendo en otra persona y le da otra oportunidad de hacer cosas en beneficio de todos. Es un programa que se multiplica, conmueve al que lo recibe porque se transforma en una mejor persona, conmueve a la familia que ayuda a superar el duelo, ayuda a percibir esa trascendencia de su ser querido que puede dar vida después de la vida. Entonces es un programa que a todos los que participamos nos conmueve. El Instituto Mexicano del Seguro Social le apuesta muy fuerte a esto. Una de las 10 estrategias de la Dirección General del maestro Miquel Arriola, una de las 10 estrategias actuales es incrementar la tasa de donación cadavérica para mejorar la calidad de vida de los derechohabientes y de los mexicanos en general, porque sí hay un menoscabo de la calidad de vida de los pacientes nefrópatas, los que los vemos padeciendo diario, con las salas de hemodiálisis atestadas, con los recambios peritoneales y todo lo que implica esto, y los vemos trasplantados ya independientes, pues es algo que no tiene precio realmente. El programa no debe tener un precio, pero realmente sí es caro. Los insumos y lo que representa hacerlo en el medio privado son costos de hasta $500,000 en hacer un trasplante como esos, que en las instituciones es gratuito, por supuesto. Y no cobran los profesionales, o sea, no debe de ser lo que se cobra, es los gastos de operación. Los super especialistas que trabajan ahí no deben de cobrar un centavo por un trasplante, porque el programa por ley debe ser gratuito. Interesante.
Bueno, y el personal, tenemos personal médico capaz, por supuesto, para atender este tipo Aquí en el de estado, sí. situaciones. Afortunadamente hay personas, están laborando en otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, cirujanos de tórax, nefrólogos, inmunólogos. Tenemos todo el personal capacitado para hacerlo. Incluso en los antecedentes donde ha habido trasplante han participado ayudando. Aquí en Nayarit, aquí en Nayarit se ha hecho trasplante de riñón en el Hospital General de Tepic. Han venido equipos de trasplante de fuera y junto con los médicos, personal de enfermería de aquí, y por supuesto por los cuidados secundarios que siguen después de un trasplante, que también son muy intensos, se preparan. Sí hay personal capacitado. Todavía no está consolidado un equipo como tal, pero están puestos. Yo he platicado con ellos y yo les digo, en cuanto haya un trasplante, avísame, yo participo. Hay mucha gente interesada y con muchas ganas de hacerlo aquí. A la psicóloga, a ver, si saben los órganos que más se requieren, Pues ¿cuáles son? Hablábamos, por ejemplo, podemos ver la estadística y tenemos más de 20.300, hasta la mañana 342 personas en lista de espera, y de esas pudiéramos estar hablando que un 80% es de riñón. De ahí sigue córnea y luego se va a hígado, páncreas. Hay personas en lista de espera que están, creo que es una de corazón solamente, y hay el otro porcentaje esperan 2 órganos. Pero entonces tenemos una carga importante en la parte del riñón. ¿Ya es posible el trasplante de páncreas? Sí. ¿Sí? Se hace, incluso aparte de que ya se está haciendo, que ya hay programas activos aquí en México de páncreas. Quiero comentarle que también se hacen cosas muy espectaculares que a veces nosotros los que estamos en el medio médico nos asombramos y se platica de un ratito, pero se han estado haciendo trasplantes, por ejemplo, aquí en México, de tejido mixto vascularizado. Es decir, una extremidad completa de un cadáver ha sido trasplantada en 3 ocasiones aquí en México, 2 de ellas exitosas, lo que implica trasplantar nervios, vasos sanguíneos, arterias, tendones, músculo, hueso, piel, todo el tejido completo trasplantado y funcionando. Es algo increíble y lo platicamos así en un ratito, pero ya está ocurriendo y están experimentando en muchas partes del mundo con otros órganos. Se trasplanta intestino, se trasplanta esófago, hay muchas cosas que vienen muy interesantes al respecto. Funciona mucho la imaginación también, ¿no? Sí, aquí lo importante es tener que donar para que exista precisamente todo este proceso, porque gente preparada, como lo comenta el doctor, hay gente con ganas, hay, y necesidad hay. Y lo que comentábamos hace poco, que es algo curioso, porque México, ya ve que nos manejamos diferente al resto del mundo, somos un país sui generis, ¿verdad? Aquí ocurre algo diferente del resto del mundo. En el resto del planeta es más alta la tasa de donación cadavérico del donador vivo relacionado, y aquí en México es a la inversa. Hay más gente que está dispuesta a donar en vida, que está dispuesta a desprenderse de una porción de hígado, una porción de pulmón, de un riñón, es capaz de donar en vida. Pero ya muerte, que ya no lo necesitamos, ahí ya se atora el asunto. Y casi siempre es, como lo decía, la familia, porque aquí siempre se le va a pedir anuencia a la familia. Esos mitos de que si yo pongo en mi credencial, en mi licencia de conductor, que soy donador, me van a dejar morir, me van a traer los órganos, eso olvídense que no va a ocurrir. Siempre se le va a pedir la autorización a la familia, y una vez que se compruebe por los medios legales establecidos que la persona ha cesado de vivir. Y es un concepto que quisiera aclarar. El donador cadavérico es un concepto que está ocurriendo desde 1950 aproximadamente para acá, con el advenimiento de las terapias de cuidados intensivos o las unidades de cuidados intensivos, donde una persona puede fallecer, puede perder la vida estando conectada a un respirador mecánico y a medicamentos que permitan que siga viviendo, pero que cae en el concepto que se llama muerte encefálica. La muerte encefálica, a diferencia del coma profundo, que mucha gente lo confunde, es el cese de las funciones del tallo cerebral y es irreversible. Una vez que una persona cae en muerte encefálica, ya no hay retorno de ahí. El cerebro, que es el rector principal de las funciones vitales, deja de funcionar y no se recupera. Y se demuestra con medios que la ley ya ha establecido. Hay
medios de imagen y medios como el electroencefalógrafo y la opinión de los médicos. Se establece el criterio de muerte encefálica, se comunica a la familia y en ese momento se solicitan los órganos. Y tiene que ser algo inmediato porque los órganos empiezan a deteriorarse. Y si la familia dice que no, se deja que siga el curso natural y el paciente va a fallecer y los órganos se van a deteriorar. Si la familia dice que sí, inmediatamente se pasa a darle un cuidado especial al potencial donante para preservar los órganos. Porque antes de este momento, los cuidados del médico intensivista era para proteger el cerebro y devolver esa capacidad. Pero si fracasó eso, ahora pasamos, en el argot médico se dice, dejamos de cuidar un paciente y pasamos a cuidar a 8. A los 8 pacientes que pueden ser susceptibles de beneficiarse con una donación multiorgánica en el caso de que se decida. Y también quisiera agregar que muchos de estos pacientes que caen en muerte encefálica son producto de un accidente o de una muerte violenta, que es en México actualmente la 4ª a 5ª causa de muerte en adultos jóvenes, que son los principales candidatos a donar órganos. Estos casos se llaman casos médicos legales cuando vienen de un accidente automovilístico, de una agresión, de un intento de suicidio o inmersión, etc. Estos casos tienen que intervenir el Ministerio Público. Y si el paciente fallece y la familia decidió no donar, estos casos se van a ir al médico forense, quien tiene que hacer una necropsia de ley. En la necropsia de ley va a extraer los órganos para estudiarlos, pesarlos, medirlos, tomar una porción para el microscopio, etc. Estos órganos difícilmente vuelven al cuerpo. Son dispuestos sanitariamente como lo establece también la ley por incineración. Y ahí se pierde una gran oportunidad, porque si la familia decide donar, con una anuencia del Ministerio Público, estos órganos se pueden tomar para ser donados y no se irían a la incineración. O en el caso de que haya sido una muerte legal, pues se van a deteriorar por el proceso natural. Ahora sí que los gusanos panteoneros, si valga el dicho, ¿verdad? Pero pues es la ley sin ninguna utilidad, sin ningún beneficio. Por supuesto, ¿verdad? Así es. De ahí el apoyo del Ministerio Público, que realmente cumple sus funciones, que es agilizar los procesos precisamente para preservar los órganos. Y rescatarlos, por supuesto, Así es. ¿verdad? A ver, decíamos, el donante, ¿hay algún registro? Yo insisto en esta parte, porque pues se supone que habiendo la conciencia en la sociedad, pues debería haber muchos donantes. ¿Hay un registro confiable de quienes donan órganos? Bueno, de quienes donan, sí. Obviamente cuando una familia decide donar los órganos se toman todos los datos, hay un seguimiento legal. Nosotros tenemos algo que por ley es necesario hacer, que se llama trazabilidad del órgano, que es obviamente desde que se va a hacer la disposición de los órganos hay que documentar todo en tiempo real, irlo anotando. Los médicos van llevando su bitácora de cómo va la situación. También el comité sesiona para decidir cuestiones que tienen que ver con la trazabilidad, para ver a dónde se va a ir ese órgano por los criterios que ya mencionaba anteriormente el doctor, y hay que vigilar que el órgano llegue, ya lo reciben y finalmente saber a quién se depositó. Entonces sí se lleva el control de quién dona y quién recibe. Obviamente quien dona no conoce a quien recibió el órgano, pero sí se tiene completamente el registro de dónde termina un órgano. O sea, por eso hablábamos hace ratito acerca de la parte del tráfico. Es un poquito complicada, porque para existir tráfico tendría que existir un equipo médico que pudiera hacer estos procesos, y finalmente pues es un equipo médico que está arriesgando su licencia, es un hospital que tiene que tener los insumos y que también está arriesgando su licencia. O sea, es como demasiado el riesgo por algo que realmente no tendría razón de ser, porque existen los mecanismos para que se lleven a cabo a través de las instituciones. Aparte de que en la legislación penal hay un tipo penal, ¿no? Tráfico de órganos, seguramente. Así es. Está muy y hay todo un capítulo en la Ley General de Salud, hay un reglamento en materia de trasplantes, aparte está actualizado. En el año pasado hubo una actualización, en marzo del 2014 hubo una actualización, entonces hay mucho seguimiento legal al respecto. Sí. La ley está cubriendo todos los aspectos de los procesos de donación y trasplante.
Así es, si hay algo que no le quede claro a CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes, con respecto a algo, son documentos y documentos que hay que llenar, que hay que sustentar, que debidamente se tienen que respaldar. O sea, no debe de haber la más ligera sospecha de a dónde terminó un órgano o por qué paró, o incluso porque fue designado, porque eso es otra cosa, que se dice que a veces los médicos designan a quién y cobran una partida económica. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque no es nada más la decisión del médico, hay un comité que toma decisiones y hay una serie de requisitos que se tienen que seguir, y la normativa, que la ley no lo permite que sea de otra forma. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Entrando a la recta final de nuestro programa, yo quiero preguntarle al doctor Alejandro Ayllón un punto que me parece muy interesante para nuestro teleauditorio: la donación dirigida. ¿En qué consiste, doctor? Sí, la ley prevé este mecanismo por el cual, si una persona acaba de fallecer y la familia decide donar y tienen un conocido o un familiar que está en lista de espera, porque uno de los requisitos es que esté cuando menos 72 horas antes inscrito en un programa de trasplantes. No se vale que vete a inscribir ahorita porque voy a donar órganos, ¿verdad? Porque también se presta a suspicacia. Entonces, realmente, cumpliendo los requisitos de la ley, y una persona decide donar a sus familiares sus órganos, pueden decir: yo deseo donar, pero que en primer lugar vean si a mi compadre Juan le puede ser útil este órgano, o a mi primo tal, y sí se puede, se hace y se respeta esa decisión. Sin embargo, lo que digo que es un programa tan bonito, que se eleva a los más altos niveles del espíritu humano, es que a veces no decide uno a dónde irse, sino que tu órgano decide con quién se va. A veces, como dicen, le toca al que le debe de tocar, ¿verdad? Sí hay suerte a veces de que una donación dirigida se pueda dar, y hablábamos de las donaciones cruzadas aquí con el licenciado, donde a veces una familia le dona y el otro dona porque los que son compatibles son los contrarios, y todo eso está previsto por la ley, ¿verdad? Se pueden hacer esas donaciones dirigidas, pero finalmente lo que es bonito y lo que es trascendente en este programa es que el órgano decide con quién se va. ¿Quería decirnos algo? Sí, bueno, hay muchísimas cuestiones que se pueden hacer con relación a los trasplantes, y la ley va a la par, va tomando estas opciones, pero obviamente pues siempre nos hacen la observación, ¿no? Que es importante primero tener la decisión de donar, que la familia lo sepa, básicamente que nos informemos, porque alrededor de una negativa a donar hay una creencia en particular y tenemos que trabajar sobre esa creencia, ¿verdad? Hay ocasiones que la familia no lo manifiesta a los equipos de procuración de órganos, pero si lo manifestaran y los equipos aclararan, estoy más que segura que accederían a donar, porque realmente hay un sustento detrás de un intento de pero procuración. Pero además decía que hay más órganos que se donan, que nos habíamos quedado en el corazón. Así es, también existen todo lo que son tejidos y huesos. Obviamente en el país existen, se llaman banco de tejidos. Entonces ahí hay toda una serie de preservación, porque estos, en el caso por ejemplo de piel, son injertos que se hacen, por ejemplo, para los niños quemados, en cirugías estéticas. Los huesos se usan mucho en la parte de la traumatología. Para ya no utilizar otro tipo de materiales, se manipulan también esa parte de los huesos. Entonces también se puede donar hueso, tendones, piel, y obviamente lo que conocemos que es sangre y médula ósea. Un punto que me inquieta: la intervención de algunas religiones. Afortunadamente, todas las principales religiones del mundo se han pronunciado a favor de la donación. En el caso de nuestro país, y sin querer interponerme en las creencias de todo el mundo, que son muy respetables, la religión católica es la predominante en el país. Más del 90% de los mexicanos profesamos esta religión, y los últimos 3 papas se han pronunciado a favor de la donación. Entonces, nuestra información genética, nuestra información como individuo está inscrita en una sola célula. Una porción de nosotros
tiene toda la información que nosotros no necesitamos los órganos. Incluso mucha gente está optando hoy, por ejemplo, la cremación, la incineración del cuerpo. Entonces realmente vamos a reducirnos a un montón de cenizas. Y antes de llegar a este caso podemos otorgarle el beneficio de la vida a mucha gente. Dicen que San Pedro dice, dejen sus órganos abajo. De aquí no necesitan más que venir con su alma. Ahora vamos a trascender al cuerpo, y el cuerpo de nosotros puede ser transmitir vida a todos, a un montón de personas. ¿Un grupo religioso se opone a ello, No, licenciada? Curiosamente pudiéramos pensar que sí, pero resulta que no. Incluso puede ser que hay cierto tipo de religiones que pensamos que no van a donar, pero resulta que son las más informadas y muchas ocasiones son las que primero piden esta situación de querer ser donantes de órganos a través de algún familiar que tienen con muerte encefálica. Estamos llegando pues ya a la etapa final, a los últimos 3 minutos que nos permiten hacer las conclusiones del programa. Yo quiero pedirle al doctor Alejandro Ayón Rubalcaba, por favor. Sí, yo sé que es una situación muy sensible, porque en el momento en que uno va a hacer la petición de los órganos es probablemente uno de los momentos más dolorosos en la vida de alguien, cuando alguien acaba de fallecer. No hay otro momento de hacer esa petición. Uno va a hablar en nombre de esas 20,000 o más de 20,000 pacientes que están esperando, que no pueden acudir a hacer esa petición. Y a veces es muy difícil que en el momento de duelo uno puede tomar esa decisión, pero no hay otro momento. Tenemos que empezar a manejar como sociedad con mejores herramientas emocionales estos momentos. Créanmelo, la gente que ha decidido donar hace una mejor transición de duelo, hace un beneficio como humanidad, ¿verdad? Y es muy importante que la gente respete lo que la persona decidió donar, que es ahí donde se está atorando a veces el proceso. Que respeten la voluntad del que decidió donar, y sin donador no va a haber trasplante. Licenciada Miriam. Pues también hacerles la invitación a todas las personas que nos escuchan que se revisen, por favor, que acudan a sus consultas. Muchos pacientes tienen insuficiencia renal y no lo saben, están asintomáticos. Tenemos casos de jóvenes que desafortunadamente a los 20, 21 resultan con una insuficiencia renal que requiere ya de un proceso de diálisis o hemodiálisis, y que si hubiera sido detectado a tiempo algo se hubiera podido hacer para reducir la cronicidad. Pedirle a la gente que se cuide. Obviamente, si nos cuidamos y no hay insuficiencia renal, no va a haber necesidad de querer o necesitar un órgano, pero tenemos que hacer un cambio de mentalidad lo suficientemente fuerte que nos lleve a tener una cultura de la salud y también una cultura de la donación. O sea, son temas que son desafortunadamente no solo de índole médico, no solo es ofrecer una solución a través de la tecnología o la ciencia. Aquí también tiene que ver la parte humana, los valores, cómo evoluciona la sociedad, y creo que sí, en esta parte es necesario evolucionar a ser una sociedad un poco más compasiva y compartida. Saber que llega un momento en que ya no hay utilidad, esos órganos ya no me van a servir, y hay otra persona que desea vivir, que tiene motivos por vivir, que tiene hijos, que tiene hermanos, que tiene padres y que solamente está esperando una oportunidad. Bien, pues yo quiero agradecer y reconocer, por supuesto, la calidad de mis invitados de esta tarde, doctor Alejandro Ayón Rubalcaba, la licenciada en Psicología Miriam Rosario Munguía Viera, su participación en el programa. Muchísimas gracias. Gracias. Y a usted decirle que el próximo martes tiene una nueva cita con nosotros a esta misma hora en un nuevo debate en la red. Hasta entonces, pásenla ahí. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.